Con el tema del transporte, hombre, en eso ustedes tienen toda la razón. Debería empezar el subsidio de transporte. Si el estudiante inicia el 10 de enero o el 20, que hay universidades que inician como el 15, ese día debería tener el subsidio. ¿Qué es lo que sucede, concejales? Que nosotros siempre esperamos el convenio con Transunidos. Entonces nosotros no podemos obligar a Transunidos, venga, firmar el convenio ya. Ellos son una empresa privada que se han unido con el municipio para generar este convenio y dar unos subsidios a los estudiantes. Y este año pues nosotros teníamos los recursos nuestros, pero no se había logrado sentarse, fue muy demorado hacerlo con Transunidos para poder avanzar. ¿Qué podíamos nosotros pensar con lo que pasó este año? Es que el municipio haga su convenio aparte y Transunidos en lo que quiera ayudarle a la comunidad en esa responsabilidad social que ellos tienen, entonces que lo hagan aparte. Mira, alcalde, usted lo acaba de decir, de que depender de otras instituciones es muy complicado y eso no permite que la administración municipal avance y le cumpla a la comunidad. No solo usted lo acaba de manifestar en el tema de buen comienzo, que es la atención a los niños de 0 a 5 años, sino en el tema del subsidio de transporte. Usted sabe, señor alcalde, la comunidad también lo ha escuchado en los diferentes medios, en el recinto de la democracia, Consejo Municipal, que he sido un crítico en el tema de transportes unidos. Mire que esta dificultad, y lo vivimos el año pasado con San Daniel, que el porcentaje que iba a aportar Transporte Unidos, si analizamos que una persona común y silvestre que vaya a comprar una etiquetera para transportarse a Medellín o al municipio de Río Negro, le daban el mismo porcentaje que lo que está aportando Transporte Unidos en el convenio con la administración municipal. Entonces, yo siempre he manifestado que la responsabilidad social empresarial de Transporte Unidos es muy poca, casi que nula. Y mire el abuso de Transportes Unidos, señor alcalde. Recibíamos a través de nuestras redes sociales el día que estábamos con el secretario de Educación y Juventud, el doctor Cristian, una joven estudiante que porque Transporte Unidos le incrementó el valor del tiquete 500 pesos a la Universidad de Antioquia y la de Oriente, allí Jurisdicción de Retiro y a la Ceja Río Negro, 500 pesos, mientras que el pasaje a Río Negro desde aquí del municipio de La Ceja, de aquí hasta el terminal de Río Negro, se incrementó 200 pesos. Entonces también yo pienso que abusan ustedes. Y ahí reconocemos, tendremos que mejorar nosotros el próximo año esta situación que se presentó y no depender de un tercero. Mire que lo que depende de un tercero es lo que a veces no avanza. Hoy dependemos de un tercero para el programa de Cero a Siempre y no hemos empezado. Dependemos de un tercero para el subsidio de transporte y ahí parece muy importante que invitemos a la comunidad, a todos los que están hoy escuchándonos, que inviten a nuevos oyentes los próximos sábados. Hay que estar enterados de lo que sucede en la administración, hay que tener ese conocimiento para muchas veces poder acompañar más a la administración, acompañar más al consejo, acompañar más a los presidentes de juntas de acción comunal, pero para eso hay que informarnos de los hechos que suceden, porque a veces, presidente y señor vicepresidente, la comunidad de pronto hace comentarios, se generan algunas situaciones que no se deben de generar de malos entendidos y a veces es por falta de información. Entonces, si estamos informados, si vemos las sesiones del consejo, si estamos atentos a los programas de radio, si participamos más en todas las actividades que tiene la administración y el consejo municipal, vamos a tener un criterio importante para exigir nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, de ahí la importancia de este programa.